Bien, ahora vamos a hablar de la gametogénesis masculina, llamada espermatogénesis. Así se le conoce a este proceso. Bien, al igual que como ocurría en la mujer, este proceso inicia antes del nacimiento, pero queda detenido al momento de nacer. En el caso del hombre, las células de la línea germinal del testículo quedan en una etapa incipiente y solamente se han multiplicado al momento de nacer por mitosis. Estas mitosis también cesan al momento del nacimiento. En el caso del testículo, la estructura testicular antes del nacimiento es totalmente diferente a la estructura testicular a partir de la pubertad. ¿Ya? El testículo es un órgano que en la adultez está conformado por una serie de tubos enrollados, los llamados túbulos seminíferos. Todo eso envuelto por un tejido conectivo, estamos hablando de la adultez, denso ordenado, al cual le vamos a denominar túnica albuginea, la que a su vez, ¿cierto?, está protegida por piel, la piel del escroto, con todas las capas que tiene. Bien, ahora, la imagen que tenemos acá representa la estructura de un testículo a partir de la pubertad, en donde hay una estructura tubular definida y donde vamos a encontrar todas las células de la línea germinal que aparecen mencionadas acá. Pero antes del nacimiento y durante la infancia de un niño, la estructura interna del testículo es totalmente distinta, no hay túbulos, existen los cordones seminíferos o cordones testiculares. Y en esos cordones vamos a encontrar solamente dos tipos de células. Unas células somáticas o sustentaculares llamadas células de pre-Sertoli. Y las únicas células de la línea germinal que derivan de la CGP son las llamadas preespermatogonias. Solamente esos dos tipos de células vamos a encontrar en los cordones seminíferos del testículo, tanto de un recién nacido como de un niño. Bien, ahora, ¿qué ocurre a partir de la pubertad? Cambia completamente la estructura. Todo estimulado también desde el eje hipotálamo-hipófisis. Comenzamos por la FSH. La FSH va a estimular cambios radicales a nivel de la estructura y organización del testículo. ¿Por qué? Porque primero que todo, ya estas estructuras que hasta dentro de eso eran cordonales, ahora se van a cavitar, va a aparecer una cavidad. Y desde ese momento vamos a hablar de túbulos seminíferos. Y en la pared de esos túbulos seminíferos van a aparecer muchos tipos de células que no teníamos presentes hasta ese momento. Ahora, en esta imagen tenemos, primero que todo, un testículo anatómicamente asociado con un conducto llamado epidídimo, ¿ya? Y entre ambas lo que se llama la red de testis, pero es toda una serie de tubos en los cuales se van a formar los espermatozoides y luego van a movilizarse para abandonar el testículo, bien, hacia la vía de eyaculación para que salgan del cuerpo del hombre. Bien, entonces nosotros vamos a comenzar aquí. Ahora, los túbulos seminíferos son estructuras muy enrolladas. Por efecto de corte histológico, normalmente un solo túbulo puede haber sido cortado muchas veces. Pero son túbulos largos y muy enrollados. Y cada uno de estos túbulos está en una especie de compartimento. Esos compartimentos están divididos o separados entre ellos por tabiques de tejido conectivo que provienen de túnica albuginea. Saben que la túnica albuginea es formada por un tejido conectivo denso ordenado. Tiene un aspecto totalmente distinto a la túnica albuginea del ovario. Cuando se están formando, ya entre la etapa somítica y metamórfica aparece la túnica albuginea, es muy similar en ambos.
pero una vez que comienza la diferenciación de la gónada, cambia completamente el aspecto de la túnica albuginea femenina y masculina, ¿ya? Pero embriológicamente e inicialmente son prácticamente iguales, pero luego van cambiando con este proceso de diferenciación. Bien, entonces, ya en la adultez vamos a asumir que estamos ya en la pubertad y vamos a considerar esta estructura como adulta porque aquí así se mantiene de aquí en adelante. Entonces, cada uno de estos túbulos está en una especie de compartimento y nosotros acá, ¿qué es lo que hicimos? Cortamos, estamos analizando un corte de un túbulo. Aquí lo tenemos cortado transversalmente. En los restos de los cortes se va a ver algo parecido. No exactamente igual, pero parecido. Entonces, miren, primero que todo, fíjense que cada túbulo está delimitado. Y esta delimitación consiste en células peritubulares, que están acá, que se llaman células mioepiteliales. Son células contráctiles que están acá y que tienen un aspecto muy similar a un epitelio, pero son células contráctiles. Se piensa que son fibroblastos modificados y solamente se describen en el testículo, rodeando o formando la base, ¿ya? o la zona peritubular, junto con una membrana basal, porque en este sector hay una membrana basal. Ahora, la pared de este túbulo está conformado con lo que se conoce como epitelio seminífero, y a partir de la pubertad vamos a encontrar todas las células de la línea germinal que derivan, por lo tanto, de la CGP. Aquí ya no hay CGP. La CGP, al igual que en el caso de la mujer, ya dan paso a los llamados gonocitos. Y los gonocitos masculinos se llaman espermatogonios, aunque antes del nacimiento, debido a que no han completado su diferenciación total, lo más correcto es hablar de preespermatogonias. Bien. Ahora, además, al igual como ocurría en el ovario, en el caso del testículo, también vamos a encontrar células somáticas. Pero en este caso, en el testículo solamente va a haber un tipo de célula somática que se va a diferenciar tempranamente. O sea, antes del nacimiento ya están diferenciadas, aunque no han completado su función final ni su desarrollo final, pero se pueden describir. Antes del nacimiento se les llama células de pre-Sertoli. A partir de la pubertad se llaman células de Sertoli. Bien, son células que prestan soporte y forman lo que vamos a denominar la barrera hematotesticular. Ellas se encargan de permitir que todas las células de la línea germinal se desarrollen correctamente. Ellas se encargan, ¿no es cierto?, de separar como pequeñas familias acá y realmente formar un microambiente para un grupo familiar, o sea, para toda una descendencia, y de esa manera proteger a estas células y evitar que algo las dañe. Si por alguna razón esta familia se viera dañada, esta otra que está aquí no le va a pasar nada. Con eso se favorece el microambiente que va a mantener vivos y desarrollados a todas estas células, porque nuestro objetivo es generar muchos espermatozoides. Ahora, a diferencia de lo que ocurre en la mujer, las células de la línea germinal antes del nacimiento solamente se pudiesen multiplicar por mitosis, y dijimos que se llamaban preespermatogonias, aunque en los textos también aparecen como espermatogonias. Lo son. Lo correcto es hablar de pre, porque todavía les falta proceso de diferenciación. ¿Y cuándo ocurre esa diferenciación de estas gonocitos como tal? A partir de la pubertad. A partir de la pubertad, estas células que quedaron en reposo durante mucho tiempo reinician sus mitosis. Reanudan las mitosis y van a dar origen a espermatogonias definitivas. Y hay dos tipos de espermatogonias que se pueden observar a partir de la pubertad, ¿ya? Las espermatogonias tipo A y las espermatogonias tipo B. Son dos tipos. Bien, ahora, a partir de algunas de estas espermatogonias, desde la pubertad en adelante, algunas de ellas, porque las otras van a seguir multiplicándose por mitosis y manteniendo un stock de células germinales, algunas de estas espermatogonias
van a duplicar su material genético, van a cambiar su tamaño y van a entrar en un proceso nuevo divisorio. Solamente algunas, repito, las que han sido seleccionadas. Las otras siguen aumentando en tamaño y mantienen el stock de células de la línea germinal. ¿Y qué les va a ocurrir a estas que entraron en este proceso especial? Van a transformarse, aquí no hay un proceso de multiplicación, hay una diferenciación, duplicaron el material genético, aumentaron su tamaño, y a esta célula, que no entra en mitosis, va a entrar en meiosis. Y a esta célula se le va a denominar espermatocito 1 o espermatocito primario. Repito, solamente algunas de las espermatogonias empiezan este proceso. A partir del espermatocito primario, que inicia esta primera meiosis, una vez que la termina, ¿qué va a ocurrir? Se van a generar dos células hijas, idénticas entre ellas, pero de menor tamaño y con la mitad del material genético que tenía el espermatocito primario. ¿Cómo le vamos a denominar a estas células hijas con las cuales concluye la primera meiosis? Espermatocitos 2, espermatocitos secundarios, ¿ya? Que son haploides aparentes. Haploide significa la mitad del material que tiene el anterior, pero recuerden que el anterior había duplicado su material. Entonces, haploide respecto al anterior. Pero en este caso las dos son células útiles. Estas células reinician nuevamente la meiosis, pero ahora estamos hablando de la meiosis 2 y última meiosis. Cada una de estas células, al concluir su meiosis, origina dos células hijas, de menor tamaño y ahora sí con la mitad absoluta del material genético cada una de ellas. Son completamente haploides, cada una de estas células. ¿Cómo les vamos a denominar? Espermátidas. Con eso termina la segunda meiosis. ¿Pero qué debe ocurrir ahora? Debemos formar espermatozoides, porque las espermátidas son células comunes y corrientes, son inmóviles, ¿ya? Debemos desarrollar un espermatozoide para que tenga la capacidad de movilizarse. Los espermatozoides, estos gametos masculinos, a diferencia del gameto femenino, el gameto masculino es móvil, ¿ya? Entonces, ya no podemos experimentar una nueva división, porque ya acabamos, ya tenemos células haploides y tenemos 4. Fíjense de dónde partimos, de una espermatogonia, finalmente, ¿qué obtenemos? 4 células. 4 células producto de estas meiosis y todas habilitadas, pero todavía ellas no son fecundantes, no sirven todavía, solamente tienen la mitad del material genético. Entonces ahora debe ocurrir un siguiente cambio, y este es solamente un proceso de diferenciación, no de multiplicación y división celular. Aquí debe ocurrir una transformación de una espermátida a un espermatozoide. Cada espermátida que se generó va a diferenciarse en espermatozoide. Y esto ocurre debido a un proceso llamado espermiohistogénesis, con H, espermiohistogénesis, y también se le denomina espermiogénesis. Aquí, este cambio, este paso de espermátida a espermatozoide, se denomina espermiohistogénesis o espermiogénesis. Bien, ¿y qué es lo que obtengo? Finalmente, espermatozoides maduros morfológicamente. Tienen una cabeza, un cuello y una cola. Y eso es lo que estamos mostrando acá. A partir de la pubertad, ¿ya? Debido al efecto de la FSH, ocurre lo que llamamos la espermatogénesis, se le llama el proceso completo. ¿Ya? Se realiza el proceso que es continuo en el tiempo, no es como en el caso de la mujer que se detenía. Aquí no. Se inicia esto hasta que termina. Y en el caso del hombre, cuando ya se selecciona una espermatogonia para que comience la espermatogénesis, de tal la diferenciación de esta espermatogonia hasta espermatozoide, eso tarda en el hombre alrededor de 76 días. Esto es continuo y está siempre produciéndose
constantemente produciéndose y no se agota, porque siempre vamos a tener células en mitosis que van a permitir que alguna de ellas inicie esto. Por eso es que en algunos textos se habla de que la espermatogénesis comienza a partir de la pubertad. Pero en realidad nosotros sabemos que el proceso de formación de la gónada y la diferenciación de las células de la línea germinal comienza antes del nacimiento, pero en realidad como tal, efectivamente, ¿cuándo aparecen las meiosis? A partir de la pubertad. Y justamente es la meiosis la que determina que una célula va a ser un gameto o no. Por eso es la afirmación de algunos textos. Es bastante válido, pero tendríamos que poner el límite. Ya la gametogénesis se inicia con la meiosis, si fuera así. Ahora, pero sabemos que esto también implica divisiones mitóticas. Entonces acá, mire, acá tenemos representado espermatogonias, pero espermatogonias que ya fueron reclutadas. No estamos pensando en la espermatogonia que sigue en mitosis, sino que esta que duplica su material genético, duplica su tamaño para dar origen a un espermatocito primario. El espermatocito primario sabemos que da origen al espermatocito secundario y el espermatocito secundario va a dar origen a espermátidas, que al comienzo las espermátidas son redonditas, pero debido al proceso de llamado espermatogénesis, se van transformando un poco aquí en temprana, de poco comienza a ser finalmente se forma el espermatozoide, se libera. A este proceso de liberación del espermatozoide ya formado, maduro morfológicamente, y terminó todas sus divisiones, se le llama espermiación. ¿Y quién estimula la espermiación? La LH. La LH comanda esta espermiación. La célula de Sertoli que permita la liberación de estas células que ya están listas. Y estas células van a abandonar los túbulos seminíferos, llegan a la red de testis y pasan al epidídimo para continuar su desarrollo. Bien, ahora, en el testículo, estas son las células que podemos encontrar dentro del túbulo seminífero. Pero entre los túbulos seminíferos, en estos tabiques de tejido conectivo que se les llama intersticio también, aquí, además de tener un tejido conectivo laxo, vamos a encontrar unas células tremendamente importantes para que se mantenga diferenciada la gónada masculina y para que se mantenga activada todo el funcionamiento del aparato reproductor masculino. Esas células que vamos a encontrar acá se llaman células de Leydig, pero están acá, están fuera de los túbulos seminíferos, están en lo que llamamos el intersticio. Bueno, esas células son estimuladas por la LH, las células de Leydig, y las células de Leydig son las que producen la hormona masculina por excelencia. ¿Cuál es la hormona masculina por excelencia? La testosterona. Y gracias a la testosterona se estimula a las células de Sertoli para la espermiación. ¿Ya? Las células de Sertoli son las que permiten la espermiación, pero también permiten la formación de este proceso. Pero bajo el efecto de la LH ellas liberan acá. Pero la LH no actúa directamente sobre las células de Sertoli. Quien lo hace es la testosterona. Y la testosterona es producida por las células de Leydig. Pero quien las estimula es la LH. Bien, entonces, desde que se inicia esto, cada vez alguna de estas espermatogonias comienzan todo este proceso que dura 76 días. Ahora, si yo tomo un túbulo seminífero como este, si yo corto aquí, que es lo que tengo acá, fíjense que acá tengo el proceso completo. Pero si yo hubiese cortado este mismo túbulo seminífero, a lo mejor en esta región donde estoy apuntando, en otra región distinta, el proceso puede que esté incompleto. A lo mejor solamente encuentro hasta espermatocito 1, pero no están ni los dos, ni la espermátida, ni los espermatozoides.
Porque esto que acabo de describir no ocurre al mismo tiempo a lo largo de todo un túbulo seminífero, sino que la espermatogénesis va en diferentes fases a lo largo de un túbulo seminífero. ¿Ya? En el caso del hombre, tiene muchas fases, se han descrito alrededor de 12 fases. O sea, cada 12 fases se repite la misma de nuevo. ¿Ya? Pero nosotros depende del sector en donde analicemos un corte histológico de túbulo seminífero, es la fase de la espermatogénesis que vamos a mencionar. Aquí está descrito el proceso completo, pero si yo analizo un corte acá o aquí mismo otro sector, a lo mejor podríamos tener solamente fases incipientes. ¿Ya? Entonces, cada 76 días están originándose espermatozoides, pero un hombre con cada eyaculado libera espermatozoides. Si eyacula 3 veces, 4 veces en el día, cada vez que eyacule va a liberar espermatozoides, porque siempre va a tener, porque se están produciendo constantemente en cada uno de estos túbulos, en cada uno de esos sectores del túbulo. No están sincronizados de que todo está ocurriendo al mismo tiempo en cada uno de ellos. No. Aquí estamos mostrando un corte histológico, pero en este sector hay otro momento, acá en este túbulo hay muchos otros momentos también. Entonces, constantemente se están produciendo espermatozoides, pero necesitan el estímulo para ser liberados. ¿Ya? Bien. Acá en esta imagen tenemos mencionadas las fases ahora, pero de la espermiohistogénesis o espermiogénesis. Recuerden que corresponde a la diferenciación de espermátida a espermatozoide. O sea, la espermiohistogénesis es un proceso contenido dentro de la espermatogénesis. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a mencionar algunas de esas fases. Las fases de Golgi, la fase de capuchón, la fase acrosomal y la última se llama fase de maduración. La fase de Golgi es la fase inicial, ¿ya? En donde tenemos espermátidas comunes y corrientes, son células comunes y corrientes, pero que aquí el aparato de Golgi adquiere un gran desarrollo. Se fusionan las vesículas del Golgi en una sola. Por eso se llama aparato de Golgi. De capuchón, porque comienza a establecerse ya como una especie de cuerpo y hay una incipiencia en la formación de la cola, pero básicamente se adquiere una forma de flecha, de cabeza de flecha de la futura cabeza, y a eso se le conoce como capucha. ¿Ya? La fase acrosomal es porque se forma una estructura que va a envolver completamente a la cabeza, que es como una especie de casco, que contiene exclusivamente el aparato de Golgi y se llama acrosoma. La fase de maduración de uno ya reconoce completamente cabeza, cuello y cola. La cola es un cilio. Bien. Y aquí un esquema que representa un corte histológico, ¿ya?, de lo que veríamos en un túbulo seminífero. Aquí estamos viendo parte del lumen, ya que es un corte transversal, pero estamos viendo un trocito, no estamos viendo el túbulo completo, el lumen, ¿no es cierto? Acá tenemos la pared, conocida también como epitelio seminífero. Aquí está la zona peritubular. En esta región es donde tenemos una membrana basal y tenemos células mioides. Pero aquí es donde están las células de la línea germinal y acá es donde tenemos las células de Sertoli. A partir de la pubertad son células de Sertoli. En la zona basal de este epitelio seminífero o pared del túbulo seminífero, aquí encontramos las espermatogonias, tanto las pálidas como las oscuras. Nosotros con microscopía óptica no las podemos reconocer, con microscopía electrónica se ve la diferencia. ¿Ya? Entonces aquí consideremos que estas serían las espermatogonias que empezaron un proceso nuevo. Ellas van a duplicar su material genético y van a entrar en un proceso divisorio llamado meiosis. ¿Para originar a qué? A los llamados espermatocitos 1. Bien, solamente hay una diferenciación acá. Si se fijan, no hay una multiplicación. Pero los espermatocitos 1 inician su meiosis. Una vez que la terminan,
Cada uno de estos espermatocitos da origen a espermatocitos 2. Ya con eso concluye la primera meiosis. Y los espermatocitos 2 se vuelven a dividir para entrar en la última meiosis, dando origen a las espermátidas. Y aquí tenemos espermátidas tempranas. Con esto concluye las divisiones meióticas. Pero estas espermátidas entran en un proceso llamado espermiohistogénesis, donde hay una diferenciación de cada una de ellas en un espermatozoide. Y ahí concluye el proceso completo. Y esto es lo que tarda 76 días. Todo esto acompañado por las células de Sertoli. Las células de Sertoli, se fijan, forman una verdadera barrera. Prácticamente envuelven a todas las células de la línea germinal que van a dar origen a espermatozoides. Las acompañan y forman lo que llamamos la barrera hematotesticular. Si algo dañara por alguna razón a esta familia de células, tenemos protegidas estas y estas. Están en un ambiente completamente separado. La célula de Sertoli es estimulada principalmente por la FSH para promover este proceso de hematogénesis. Pero ya sabemos que la célula de Sertoli también es estimulada luego de que se han formado espermatozoides indirectamente por el a través de la testosterona para promover la liberación, la espermiación de estos espermatozoides que ya están listos morfológicamente, ¿ya? Madurado morfológicamente. Bien. Y como hemos dicho, al igual que la gametogénesis femenina, la gametogénesis masculina es estimulada hormonalmente. Actúan las mismas hormonas hipofisiarias. Acá la tienen. Pero acá, en el túbulo seminífero, ocurre la espermatogénesis, toda regulada por la FSH a través de la actividad de las células de Sertoli, ¿ya? Las células de Sertoli, ahí está escrito, células de Sertoli, que acompañan a toda esta línea germinal. Aquí no aparecen, si se fijan, los espermatozoides, les falta por aparecer a los espermatozoides. Pero dijimos que en el intersticio del testículo, entre los túbulos seminíferos, aparte de tejido conectivo, lo que nos interesa a nosotros es la presencia de unas células tremendamente importantes, células de Leydig. Ellas, estimuladas por la LH, van a producir testosterona, la hormona masculina por excelencia. La hormona, en el hombre hay solamente una hormona ya sexual, específica de los hombres. Y esta hormona también va a estimular a las células de Sertoli, pero para permitir la liberación de los espermatozoides que ya estén completamente formados. Pero a su vez, fíjense que actúa sobre todos los componentes del aparato reproductor masculino, para producir la masculinización y mantenerla constantemente, porque estas células están constantemente activadas. ¿Bien? Y esto está siempre produciéndose. Ahora, esas hormonas son las que nos interesan. Aquí aparecen mencionadas otras más. Ellas son simplemente hormonas que colaboran y tienen funciones secundarias, pero eso deberían verlo en fisiología reproductiva. Ya acá no. Bien. Ya describimos ambos procesos de gametogénesis, femenina y masculina. En esta imagen y en la que viene, tenemos una comparación de ambos procesos. Lo más característico, lo que principalmente hemos dicho, es que hay una gran diferencia, porque los procesos divisorios de mitosis, primero, en el caso del hombre están presentes toda su vida reproductiva. Siempre va a tener células de la línea germinal manteniendo un stock por mitosis, siempre. En cambio, en la mujer, eso acaba durante el periodo fetal de inicio, con el inicio de las meiosis. Y las meiosis inician antes del nacimiento en la mujer, y en el caso del hombre, las meiosis se inician recién a partir de la pubertad. Bien, entonces con respecto a las divisiones celulares ya tenemos diferencias.
A partir del nacimiento, en una mujer, nunca más las células de la línea germinal se van a dividir por mitosis, nunca más. Por lo tanto, nunca más vamos a tener aumento del número de células. No solamente porque las meiosis no tienen ese objetivo, sino que además recuerden que a lo largo de la meiosis femenina siempre solamente se origina una célula de la línea germinal. Si nosotros tomamos como inicio una ovogonia, en el caso de la mujer, finalmente a partir de esa ovogonia solamente obtuvimos, después de muchos años, un solo gameto, un solo óvulo. Si se fijan, las otras células que se generaron no servían, siempre eran los polocitos, y los polocitos no tienen utilidad reproductiva. En cambio, si tomamos lo mismo, en el caso de un hombre, tomamos una espermatogonia, a partir de esa espermatogonia única, ¿cuántas células obtuvimos? 4. 4 espermatozoides, todos con características reproductivas, todas que pueden servir para la fertilización. Bien, ahora, el tamaño de las células que se van produciendo producto de cada terminación de la meiosis. En el caso del hombre, cada célula hija es igual a la otra célula hija. Son idénticas en tamaño y en características cromosómicas. En el caso de la mujer, siempre hay una célula de menor tamaño que la única finalidad que tiene es eliminar material genético, pero no va a ser útil reproductivamente. Bien, entonces en estos procesos podemos ver muchas diferencias, ya que se pueden establecer en este esquema. Ahora, lo otro que hay que considerar es el tiempo. Recuerden que en el caso del hombre, este proceso, claro, igual que en la mujer, se detiene al momento del nacimiento y se mantiene durante la infancia ahí, estancado, detenido. Pero al reanudarse en la pubertad, es continuo en el tiempo, no se vuelve a detener. Cada célula de la línea germinal que comienza este proceso de divisiones meióticas termina con rápidamente, en 76 días aproximadamente, de generar gametos masculinos. En cambio, en la mujer se detiene muchas veces y depende el término de una fecundación. ¿Ya? Entonces, tenemos diferencias, hay muy pocas similitudes. Como empezamos es símil. Que tenemos divisiones meióticas, sí, pero cómo se producen estas y los productos de cada una de ellas también son distintos. Ahora, el objetivo es el mismo. Finalmente tenemos, ¿no es cierto?, gametos femeninos y masculinos haploides, pero de la forma que lo obtenemos es totalmente distinta. Y acá también tenemos una comparación, pero con otros, con algunos parámetros que no podemos de alguna manera comparar en el esquema anterior, que tiene que ver con la edad del hombre y la mujer mientras se desarrollan estos procesos reproductivos. Bien. Para que los lean ahí, ya lo hemos dicho muchas veces, así que ahí está reforzado. Hasta acá llegamos con esta clase, continuaremos con la segunda, haremos lo mismo. Esta es la más larga porque es la parte más bien de tipo introductorio, todo lo que hemos visto. Pero ya como cuando comencemos el desarrollo propiamente tal, o la gestación, ya es un poco más dinámico. Bien, pero esto es vital, hay que entenderlo y aprendérselo, pero con lujo de detalles.